Le doy la más cordial bienvenida al tema 1, la evaluación. Cuando hablamos de evaluación, en general nos estamos refiriendo a una acción de valorar. Nos estamos refiriendo a una acción de comparar, de apreciar o calcular la importancia de algún objeto. Por ejemplo, yo puedo decir que una computadora es mejor que otra, puedo decir que un bolígrafo es peor que otro, puedo decir que un teléfono es más lindo o más feo que otro. Lo que estoy haciendo es valorar, lo que estoy haciendo es comparar. Entonces la evaluación siempre corresponde a un acto de la subjetividad humana, en la cual yo valoro, yo comparo un objeto. En el campo de la educación, la evaluación siempre refiere a algo que yo quiero saber. Entonces, en evaluación, en el campo educativo, siempre hay una pregunta clave que nos debemos hacer, que es ¿qué quiero saber? En ese sentido, les comparto en pantalla una de las definiciones más estandarizadas de lo que es la evaluación en educación. En ese sentido, veremos que la evaluación es un proceso de identificación, recogida y análisis de información, la cual será relevante, podrá ser cuantitativa o cualitativa y deberá ser recogida de manera sistemática, rigurosa, planificada, dirigida, objetiva, creíble, fiable y válida, y será para emitir juicios de valor, los cuales deben basarse en criterios y referencias preestablecidos para determinar el valor y el mérito del objetivo o del objeto educativo en cuestión. Todo esto a fin de tomar decisiones que ayuden a optimizar el mencionado objeto. Una definición bastante compleja, ¿verdad? No se preocupe que la vamos a estudiar de una manera más profunda a continuación. Cuando hablamos de evaluación en la educación, es importante distinguir que la evaluación puede aplicarse en distintos ámbitos, en distintos objetos. Por ejemplo, yo puedo evaluar sistemas educativos en general, yo puedo evaluar currículos, puedo evaluar centros educativos, resultados de aprendizaje de los estudiantes, puedo evaluar materiales didácticos, etc. A lo largo de esta asignatura, el foco de nuestra atención será sin duda alguna la evaluación de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Es decir, vamos a concentrarnos en evaluar las competencias que logren los estudiantes a lo largo de un proceso educativo. Todo proceso de evaluación en educación tiene tres pasos, tiene tres partes. Una primera parte que es la obtención de la información, una segunda parte que es la formulación de juicios de valor y una tercera parte que es la toma de decisiones. Es importante aclarar acá que la evaluación en la educación no refiere a uno de los tres pasos, sino que refiere a la suma de los tres pasos. Evaluación no es solo obtener información, evaluación no es solo formular juicios de valor, evaluación no es solo tomar decisiones. Llamaremos evaluación en educación al proceso completo de obtener información, formular juicios de valor y tomar decisiones. Cuando hablamos de obtener información, estamos hablando del uso de estrategias, técnicas y herramientas con las cuales yo voy a levantar una información específica. Cuando hablamos de formulación de juicios de valor, estamos hablando de la comparación de la información obtenida en el paso 1 con criterios preestablecidos, generalmente llamados normotipos. Y cuando hablamos de tomar decisiones, estamos hablando de que estas decisiones deben informarse de una manera explícita. Para entender mejor esto, vayamos a un par de ejemplos. Ejemplo número 1. Habíamos dicho que lo más importante es definir qué quiero saber. En este ejemplo quiero saber si un centro educativo tiene la infraestructura suficiente para el número de estudiantes.
Estoy evaluando entonces un centro educativo y específicamente el tema de su infraestructura. Recordemos entonces que el proceso de evaluación tiene 3 pasos. En el primer paso, obtener información, lo que voy a hacer es aplicar técnicas y herramientas para obtener esa información. En este ejemplo concreto, reviso los planos del centro educativo, reviso las listas de estudiantes por nivel o curso, visito el centro educativo y verifico presencialmente el estado de las aulas. Fruto de este trabajo, yo constato que el centro tiene 100 alumnos y tiene 2 aulas de 15 metros cuadrados y cada una está en funcionamiento. Entonces seguramente hay unos 50 estudiantes en cada una de las aulas. Ya tengo la información, me voy al segundo paso, que es la formulación de juicios de valor. Para formular mi juicio, yo necesito comparar la información con un criterio preestablecido, es decir, con un normotipo. En este caso, por ejemplo, el criterio preestablecido o normotipo puede ser una ley educativa, una ley que indica que en un aula de clase deben estar como máximo 35 estudiantes. Yo he constatado en el paso anterior que tenemos 100 alumnos en 2 aulas, por lo tanto tenemos más estudiantes que el máximo permitido. Hecha la comparación, yo formulo un juicio y digo, este centro educativo no tiene infraestructura suficiente respecto del marco legal. ¿Por qué? Porque lo máximo eran 35 y ellos tienen como 50 en cada aula, ¿verdad? Entonces, este juicio también puede traducirse o expresarse en una calificación numérica. Y yo podría decir, por ejemplo, este centro educativo tiene en infraestructura 40 sobre 100. Está aplazado. Finalmente voy a tomar las respectivas decisiones. Ya levanté la información, ya formulé mi juicio de valor. Ahora suspendo las labores educativas, esa es una decisión. Hago construir aulas apropiadas, esa es otra decisión. O reduzco el número de alumnos y envío a los restantes a otro centro educativo, esa es otra decisión. Y todo esto debo informarlo de manera explícita. Por ejemplo, puedo hacer una carta informativa al centro educativo o puedo hacer una carta de solicitud de construcción de aulas o de reubicación de estudiantes. Entonces, cuando he terminado esto, recién puedo afirmar que he hecho una evaluación con los 3 pasos completos. Normalmente la gente cree que la evaluación corresponde a lo que es el primer paso de obtener información. Eso no es la evaluación, ese es, como decíamos, solo el primer paso. La evaluación completa es la suma de estos 3 procesos. Vayamos a un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, nuevamente definimos qué quiero saber. Eso es muy importante. En este caso quiero saber si un estudiante conoce los acontecimientos políticos más relevantes de la Revolución Francesa. Es una evaluación sobre los conocimientos que tiene un estudiante. Entonces, yendo a los 3 pasos de la evaluación, vamos al primer paso. Si quiero saber si un estudiante conoce los acontecimientos políticos más relevantes de la Revolución Francesa, en el primer paso de obtener información, puedo, por ejemplo, aplicar una prueba escrita con preguntas de falso y verdadero o una prueba oral de conocimiento. Le aplico la prueba al estudiante y como fruto de la misma, constato que el estudiante conoce 5 de los hechos políticos más relevantes de la Revolución Francesa. Me voy al siguiente paso, formular juicios de valor. Comparo mi información con un criterio preestablecido o normotipo. En este ejemplo, el normotipo puede ser la información de un libro de historia que me indica que en la Revolución Francesa se dieron 15 hechos políticos relevantes. Mi estudiante, recordemos, conocía 5 de los 15. Hecha la comparación, formulo el juicio de valor y digo, este estudiante solo conoce 1/3 de los hechos políticos, 5 de 15. Entonces este estudiante tiene 5 sobre 15 en conocimientos de historia política.
Hecha la formulación del juicio de valor, me voy al paso final y tomo la respectiva decisión. Como mi estudiante solo conoce 5 de 15 hechos políticos más relevantes de la Revolución Francesa, los repruebo. Esa es mi decisión. Y esta decisión tiene que ser informada de manera explícita. Para ello puedo utilizar, por ejemplo, una libreta de calificaciones con un sello de reprobado y puedo adjuntar a la misma un memorándum de solicitud de clases extras. Explicado entonces qué es el proceso de evaluación y los 3 componentes que forman parte del mismo, vayamos a hablar brevemente de los tipos de evaluación que existen en la educación. Un primer tipo de evaluación en educación es aquel que depende según el momento en el que se aplica la evaluación. La evaluación puede aplicarse al inicio de un proceso educativo, puede aplicarse durante el proceso educativo o puede aplicarse al final del proceso educativo. Una evaluación puede tener distintas finalidades. Podrá ser diagnóstica cuando se aplica al principio de un proceso educativo y tiene la intención de saber cómo está comenzando el estudiante dicho proceso, cuáles son sus conocimientos previos. Una evaluación podrá ser formativa si tiene la finalidad de ir corrigiendo o de ir reconduciendo los aprendizajes de un estudiante a lo largo del proceso de educación, o podrá ser sumativa cuando se aplica al final y corresponde al cúmulo de todos los conocimientos adquiridos. Podrá ser útil en ese sentido para certificar la aprobación o la reprobación de un curso, por ejemplo. Una evaluación también puede ser global o parcial según la extensión que pretenda abarcar. Será global cuando abarca todos los conocimientos que el estudiante ha adquirido. Será parcial cuando refiere a una parte de dicho proceso de educación. Una evaluación también depende de los tipos de sujetos que están involucrados. Llamaremos evaluación interna aquel tipo de evaluación que toma en cuenta a los actores involucrados. Por ejemplo, la heteroevaluación será una evaluación que un docente le aplica a un estudiante. Una autoevaluación será una evaluación que hace el estudiante sobre sí mismo. Y una coevaluación será una evaluación que hace un estudiante sobre otro estudiante. Y también llamaremos evaluación externa al tipo de evaluación que hace un actor que no es parte del proceso educativo sobre otro actor que sí es parte de un proceso educativo. Por ejemplo, cuando un docente o un estudiante de otra universidad evalúa a un docente o a un estudiante de otra universidad. Esa es una evaluación externa. Finalmente tenemos un tipo de evaluación que depende del estándar de comparación o del normotipo. Una evaluación será normativa cuando comparo a los sujetos de un mismo grupo. Yo aplico una evaluación a un grupo de 15 estudiantes y comparo a uno de ellos con el resto de los otros 14. Y la evaluación finalmente podrá ser criterial cuando yo comparo a un estudiante con un criterio universal. Ese es, por ejemplo, el sistema que utilizan las pruebas internacionales llamadas PISA o este tipo de pruebas que pretenden evaluar a un estudiante en comparación con el universo total de los estudiantes del mundo. Ahí tenemos entonces los tipos de evaluaciones más conocidos. Todo esto usted podrá profundizarlo con la lectura que le vamos a proporcionar para este tema número 1. Muchas gracias por su atención y le pido que revise el instructivo del tema 1 para saber cómo debe hacer el trabajo y cómo debe ser su participación en el foro. Muchas gracias.